Bueno, nos encontramos en una tutoría más del curso Ética y Política. En esta tutoría vamos a analizar lo que son los capítulos 11, 13 y 14 de la Unidad Académica de Ética y Política. Estamos 23 de abril del 2022. Mi nombre es Alejandro Acuña, soy tutor de la asignatura. Y en esta tutoría vamos a tratar de aclarar determinados conceptos que podrían ser problemáticos en la comprensión de la unidad didáctica. En el capítulo 12 vamos a trabajar lo que sería los aspectos filosóficos, éticos del desarrollo de la obra de Sigmund Freud, los cuales tienen que ver con la mente, diversos topos, lugares o estadías de la mente y cómo y cómo su funcionamiento, o su esencia, va a repercutir en lo que es la conducta humana. Perdón por los gallos que suenan de fondo. A ver. Entonces tenemos un poco de la biografía del autor. Es de origen judío, nace en lo que sería la actual República Checa, es médico de profesión, se encarga de estudiar sobre la anatomía y el funcionamiento del cerebro. Sobre eso va a enfocarse en lo que es la histeria, que sería un nombre genérico para diversos padecimientos o enfermedades mentales. Va a tratar de trabajarlas o tratarlas con distintas técnicas hasta que desarrolla su técnica propia, que sería la psicoanalítica. Tenemos aquí que produjo bastantes obras y, y uno de sus grandes aportes, ¿verdad? Va a ser el inconsciente, y para su teoría psicoanalítica, ¿verdad? Va a ser la interpretación de los sueños. Entonces, en relación a la mente, el autor propone diferentes topos o lugares, o sea, propone diferentes estadios de la mente. Con este aporte, ya la mente no será vista como una unidad meramente racional unificada, sino que tendrá distintos, distintos lugares en los cuales hay diferentes representaciones del individuo. Entonces tenemos que esa primera etapa de la mente sería la mente consciente, sería la sede de los pensamientos y el lenguaje, actúa en función de los estímulos del mundo exterior y el material que emerge del preconsciente e inconsciente. O sea, tendríamos que el consciente es nuestra fachada, ¿verdad? Con la cual nos presentamos a los demás. El preconsciente está situado en el límite de lo consciente e inconsciente y percibe procesos de ambos, es una memoria no lejana. Entonces, en el preconsciente tenemos lo que es nuestra memoria, lo que es parte de nuestra identidad y todos esos recuerdos que no han sido reprimidos, no son lejanos, ¿verdad? Y no han sido reprimidos por el inconsciente. Ahora nos topamos con el inconsciente y aquí vamos alejándonos de pensar la mente como una entidad meramente racional. El inconsciente es la verdadera realidad psíquica y la sede de las fantasías, deseos, imágenes obsesivas. O sea, en el inconsciente estarían todas las tensiones, todos nuestros deseos de índole sexual, de índole violento, que están ligados a nuestra biología, a nuestra animalidad. Y en el inconsciente estaría el origen de todos esos casos de la histeria, de todos esos padecimientos, ¿verdad? Y, y padecimientos mentales, ¿verdad? Que oprimen al ser humano, ¿verdad? Y transforman su conducta. ¿Cómo podríamos tener acceso al inconsciente? El inconsciente habría una censura, ¿verdad? En la mente consciente habría una censura en la lucidez de todo ese contenido que tenemos guardado en el inconsciente, y se haría presente en los sueños, en el mundo onírico. Pero en el mundo onírico, digamos, todos esos deseos, pulsiones, tensiones del inconsciente no se representan de forma explícita, sino que son matizados, ¿verdad? Son como puestos dentro de una clave, dentro de una interpretación, hay que interpretarlos, ¿verdad? No se manifiestan de manera explícita. Entonces, ¿qué tendríamos en los sueños? Según Freud, deseos reprimidos y enmascarados. Este significa los sueños, la forma de llegar es inconsciente,
Y la verdad del sueño, ¿verdad? Es ese contenido del inconsciente que ha sido suavizado, ¿verdad? De la censura total que nos presenta el inconsciente. Aquí hay una metáfora, ¿verdad? La mente consciente sería eso que es evidente a la vista. El preconsciente sería eh, esos recuerdos, esa memoria, esa información que tenemos a la mano y podemos recurrir a él. Y el inconsciente como la gran realidad de la mente sería esa profundidad, ¿verdad? Que no está presente a la vista, pero que es donde está la clave para desentrañar la conducta y el comportamiento del ser humano. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el inconsciente? La libido. Estamos hablando de esas fuerzas biológicas, de esas fuerzas animales, ¿verdad? Que habitan en el ser humano. Entonces, esa libido está asociado a los instintos y deseos sexuales, a la reproducción, bueno, más que a la reproducción, al placer, a la violencia. Sobre la sexualidad existe una represión y censura, como es una energía no desechable, nunca desaparece, y más bien se acumula retornando después en los sueños y en la neurosis. O sea, la libido está ligada con el eros. El eros es una especie de amor, ¿verdad? De deseo que busca ser satisfecho, pero nunca logra ser satisfecho. Entonces va de lugar en lugar, ¿verdad? Destruye su objeto de deseo y nunca es satisfecho. Entonces esa la podemos relacionar como con la libido y sería esa fuerza inconsciente, ¿verdad? Que está de fondo en el ser humano. No sería la racionalidad como el ser humano, un mero ser racional, ¿verdad? Lo que propone Freud y lo que lleva a conflicto con los demás intelectuales de su época, sino que sería poner al ser humano regido por fuerzas inconscientes, ¿verdad? Ligadas al deseo sexual y al deseo animal y a la violencia, ¿verdad? Y a todas esas fuerzas, ¿verdad? Que son censuradas por la racionalidad ligada a la cultura. Bueno, otra parte en la cual fue sumamente criticado fue poner ese líbido, pues señalar cómo ese líbido se manifiesta en todas las facetas de la vida humana. Entonces pone que ese líbido se va a manifestar en la etapa oral de los 0 a los 2 años. Entonces el placer reside en la succión y la masticación. El destete genera un conflicto. La etapa anal de los 2 a los 3 años, ¿verdad? Que va a ser en relación a los esfínteres y a evacuar, ¿verdad? A sostener las ganas de ir al baño, ¿verdad? Como forma de sentir placer y después llegar y hacerlo. Luego, la tercera etapa sería la fálica de los 3 a los 6 años. El placer se centra en tocarse los genitales, se descubren las diferencias entre hombres y mujeres. Los niños ven a su padre como un rival contra el que compiten por el afecto de la madre. Eso lo vamos a trabajar más adelante como el complejo de Edipo. Entonces, en esta etapa de los 3 a los 6 años, los niños se desarrollarán como cierto afecto o enamoramiento, ¿verdad? Por el padre o madre por el progenitor del sexo opuesto. Cuarta etapa, la de latencia de los 7 a los 11 años. No hay una zona erógena específicamente localizada, perdón, como en los periodos anteriores. La sexualidad queda inactiva y se canaliza hacia la socialización y el aprendizaje. Y luego nos encontraríamos con la etapa genital, que es de los 11 años hasta la muerte. O sea, como vimos en la etapa anterior, el líbido como pulsión de vida, como pulsión que está presente a lo largo, ¿verdad? De la vida, no se acaba. La zona erógena son los genitales y predomina un fuerte interés hacia el sexo. Comienza en la pubertad y el deseo sexual se prolonga por toda la vida. No hay un acabamiento, ¿verdad? Del líbido. Luego habría otro segundo estadio de la mente que estaría relacionado con el ello, el yo y el superyo. Entonces, en este ejemplo estaría el yo, ahí pensando qué decisión tomar después de que su expareja está con alguien más. El super yo que representaría a la sociedad, a la cultura, a la ética, a la moral establecida, le dice que lo supere, que sea racional, que hay más personas. Y el ello representaría al líbido, a la naturaleza primigenia, ¿verdad? Entonces expresaría su deseo de violencia. Eso lo vemos en las fábulas cuando vemos que Homero Simpson está tratando de tomar una decisión y de un lado le sale un Homero angelito y un Homero diabólico. Entonces el Homero angelito sería el super yo,
serían las normas sociales y culturales, ¿verdad? De la época, ¿verdad? Que le dicen que tiene que hacer el bien. Y el Homero Diablillo sería el ello. El ello representaría la naturaleza, los instintos, el inconsciente, el líbido, esa naturaleza primigenia. A ver, entonces en la unidad didáctica se señala el ello. El ello son los impulsos inconscientes del líbido. Fuente de la energía sexual, pertenece al ámbito del inconsciente. Él es amoral y egoísta. Es el encargado de los instintos que experimenta el ser humano. Entonces el ello sería estaría en el inconsciente y representaría al líbido, ¿verdad? A la naturaleza y todas esas pulsiones sexuales, ¿verdad? Y ligadas al placer. También ese placer se podría llegar por medio de la violencia. Y el superyo interioriza las normas de la niñez, emerge después del complejo de Edipo, generando la conciencia moral y el sentimiento de culpa, la lucha contra los impulsos del ello, disminuyendo para cumplir con el deber o el bien, aprendiendo de los padres, los maestros y la religión. Entonces el superyo lo vamos a encontrar como la moral social, ¿verdad? Como los mandatos que nos impusieron los padres, como los mandatos que se nos imponen cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la escuela, cuando tenemos jefes, cuando comprendemos la ley. Y entonces ese super yo social, cultural, reprime al ellos, que es la naturaleza. ¿Y qué sería el yo? El yo sería eso que queda en medio de esa lucha. Entonces aquí tenemos sobre el ellos como principio de placer, el super yo como la moral social. Y el yo, bueno, en esta imagen tenemos al yo, que sería la representación de lo que está en medio de ese corazón ardiente que representa al ellos y de ese cerebro luchando, ¿verdad?, por la racionalidad que representaría el super yo. Entonces, al yo se le exige la difícil labor de arbitrar entre los instintos agresivos, egoístas, biológicos, sexuales del ello y las prohibiciones, tabúes y la moralidad que la cultura le impone al super yo. El yo ha de lidiar en medio de los principios de placer y de realidad. Difícil tarea, ¿verdad? Le toca al yo. Aquí, para ubicarnos otra vez en la metáfora del iceberg, el yo sería esa cara visible, ¿verdad? Que estaría, bueno, visible, ¿verdad? En la superficie. Estaría entre el consciente y el preconsciente. El super yo, que serían esas normas sociales, culturales interiorizadas, ¿verdad? Estaría presente tanto en el consciente, en el preconsciente y en el inconsciente. O sea, son normas, mandatos, ¿verdad? Que ya han sido tomados por el ser humano, no sé, la idea del castigo, la idea del infierno, la idea del bien y el mal. Y el ellos como naturaleza, nos lo encontraríamos ahí, sumergido, dentro del inconsciente, reprimido, ¿verdad? Por el super yo. Luego en el apartado 4 tenemos sobre la génesis de la conciencia moral. Entonces tenemos en el libro que la conciencia moral va a partir de un crimen que pudo haber sido explícito, ¿no? Pero el deseo sí estaba latente, que sería el asesinato del padre, porque el padre poseía a la madre, poseía a las mujeres, poseía a las hermanas, es en lo que es la horda primitiva. Entonces, a partir del complejo de Edipo, ¿verdad? Hay un asesinato del padre, este, y ese asesinato del padre va a llevar un sentimiento de culpa, remordimiento y al inicio de las religiones patriarcales y de la familia patriarcal como origen de las civilizaciones modernas. Entonces se va a establecer la autoridad paterna, ¿verdad? En la sociedad, en la cultura, en la religión. Y ese super yo, ¿verdad? Que va a surgir a partir de esa transgresión del tabú cuando se da el asesinato del padre, por el deseo de la madre, va a reprimir, va a castigar para que existan las sociedades modernas, ¿verdad? Los deseos, ¿verdad? La agresividad y lo que va a promover, la santidad. Luego en el capítulo 5 nos encontramos, lo que es el malestar en la cultura. Entonces habíamos hablado del ello como naturaleza, como,
como instinto, como deseo salvaje, sexual, violento, agresivo, que no se acaba, ¿verdad? Y que busca el placer. Pero vamos a relacionar el super yo con la cultura, con la civilización. Entonces, ¿por qué el ser humano abandona la naturaleza? Porque la naturaleza es violencia, porque la naturaleza es hostil, porque la naturaleza es difícil y no crea las condiciones adecuadas para que el ser humano viva. En cambio, ¿qué representa la sociedad? ¿Qué representa la cultura? Representa salir de la violencia, representa salir del conflicto y representa que el ser humano tenga condiciones más fáciles de vida. Entonces, para llegar a la cultura y salir de la guerra, del conflicto, de la guerra, de la violencia, habría que reprimir el líbido, el ello, ¿verdad? Y la naturaleza. Entonces se enseña la cultura, producciones e instituciones que distancian nuestra existencia de nuestros antecesores animales. Felicidad, evitar por un lado el dolor y el displacer, por otro experimentar intensas sensaciones placenteras. O sea, la felicidad está ligada al líbido, está ligada al placer, al ellos. Pero con la cultura, hay que proteger a los seres humanos contra la naturaleza y regular, las relaciones entre ellos. Entonces, el entrar en la cultura lo que implica es un amortiguamiento, digamos, del ellos. Hay una represión sobre el ellos, y una imposición del super yo. Entonces, en esa regulación de nuestra naturaleza y de nuestros deseos sexuales violentos y agresivos que pueden llevar a la felicidad desde esa perspectiva animal, se genera un malestar porque hemos dicho que el líbido no se acaba, sino que está presente a lo largo de nuestra vida. Entonces ese líbido va a enfrentarse al deterioro corporal, a la enfermedad, a la vejez y la muerte. O sea, no se va a acabar, pero va a estar ahí presente, ¿verdad? Y va a ser reprimido a lo largo de su vida. Entonces ese va a ser el malestar en la cultura, el cual la cultura representa una dominación, una prohibición, ¿verdad? De todos esos instintos e impulsos, ¿verdad? No racionales, sino naturales que están en la génesis del ser humano. Este, No sé, ejemplos de todo esto que venimos hablando. No sé, la represión del deseo. La publicidad, cómo la publicidad se manifiesta en relación de promover productos a partir del deseo. Las redes sociales, cómo las redes sociales juegan con la sexualidad, juegan con la corporalidad. No sé, distintos tipos de manifestaciones culturales, algunas no tan culturales. No sé, pensemos cómo ahora, digamos, nosotros los viejitos estamos acostumbrados a que la música, usted tenía que interpretar el mensaje que había detrás de la música. Ahora hay reggaetón y los jóvenes escuchan reggaetón y en el reggaetón no hay una sublimación, digamos, de la sexualidad ni de la violencia, sino que en el reggaetón se hace evidente, ¿verdad?, los deseos sexuales, ¿verdad? Y también los deseos a la violencia. Entonces tenemos publicidad, tenemos cómo las redes sociales influyen en la conducta del ser humano a partir de tratar de mover todos estos impulsos. Vemos cómo nos venden la felicidad a partir de tratar de tener un producto, un teléfono o algo. Y cuando tenemos ese teléfono ya salió alguno mejor. Tenemos películas, cines y un montón de productos culturales, ¿verdad? Que juegan con los deseos, ¿verdad? Con los deseos sublimados y prohibidos culturalmente del ser humano. Luego en el capítulo 13 nos encontramos la ética de los valores de Mark Scheller. Aquí vamos a leer un poco, a trabajar sobre lo que sería la axiología. Y la axiología sería el estudio de los valores. Un poco de la biografía de Mark Scheller. Tenemos que aplicó métodos fenomenológicos y tenemos que está muy influenciado por lo que son las ideas religiosas, específicamente desde el cristianismo. Este, con Scheller nos encontramos una crítica a la moral kantiana, o sea, a la ética del filósofo alemán Immanuel Kant. Entonces, entre las características de la ética de Immanuel Kant que nos vamos a encontrar a este lado derecho, que habla de la ética formal, nos encontramos que la ética de Kant es una ética formal
que se basa en el deber y en la racionalidad. O sea, el ser humano lo que tiene que buscar para hacer el bien es actuar conforme a la razón y conforme al deber. Y se dice que es una ética formal porque está centrado en la forma en la que usted actúa, siguiendo la razón y siguiendo el deber y no tanto en el resultado. Entonces yo como profesor podría, digamos, si un estudiante se sacó un 69 y se pasa con 70, sería mi deber y lo racional poner el 69. Si yo soy un vendedor y a mí me contratan para vender cierta comida a 1000, no la puedo vender a menos de 1000 porque es mi deber y la racionalidad es que yo venda el producto según el precio que tiene. Pero ¿qué pasa? Puede ser que en un colegio yo le ponga un 69 a un chiquillo y como el chiquillo se quedó, los padres aprovechen para sacarlo de estudiar y ponerlo a trabajar, ¿verdad? Y así yo actué según el deber, ¿verdad? Según la racionalidad, bueno, la razón, pero el estudiante tuvo un resultado, ¿verdad? Que tal vez no merecía. O puede ser que haya cierta comida que vale 1000 y hay una persona que en serio está padeciendo hambre, y logró contar 950 y yo no le haga el descuento porque mi deber es vender el producto a 1000. Entonces la ética kantiana está centrada en la razón, en el deber y en la forma en la que uno actúa, no en el resultado. En cambio, la ética que va a defender Scheller es una ética material. Entonces, la ética material está centrada en el logro de un fin. En este caso, podría ser en el logro de la felicidad, en el logro de la virtud. Pero eso conllevaría, digamos, tal vez buscar bienes, algo que sería criticado porque el bien, implicaría algo no virtuoso. Entonces, ¿qué va a proponer Scheller? Que detrás de cada bien habría un principio, o un valor, que es lo que daría un sentido a la ética. Entonces, Scheller señalaría que la ética kantiana es una ética, carente de emoción. Y él señalaría que habría principios en el comportamiento del ser humano que no son meramente racionales, sino que están ligados a la emoción. Entonces vamos ahí con el punto uno, la diferencia entre bienes y valores. Entonces, por valores pueden entenderse un conjunto de esencias, intuiciones a priori, independientes de la experiencia, conceptos ideales que permiten estimar o desestimar hechos individuales. Entonces se distingue entre los bienes que son hechos, que son cosas como contenido material, y los valores, que son esencias reales, objetivas, invariables, absolutas, anteriores a la experiencia. O sea, con Scheller vamos a tener, ¿verdad? Que cada bien o como elemento material, que se busca a partir de esa ética, no se queda ahí, sino que conlleva, digamos, el alcanzar un valor. Los valores están adheridos a los bienes u objetos, y el componente emotivo del ser humano, o sea, la emoción, los concibe como objetos ideales a partir de una intuición emocional. Los bienes son, mientras que los valores se aprecian. Aquí encontramos un punto muy interesante. No solo en este estudio axiológico que nos presenta Scheller, el ser humano no solo concibe su realidad o los elementos del mundo a partir de la razón, sino que también a partir de la emoción. Entonces la emoción puede llevarnos a apreciar los valores, como esencias inmanentes que están atrás de los bienes. Entonces pone ejemplo, bien, pues un bien puede ser una máquina, pero ¿cuál es el valor que hay detrás de una máquina? La utilidad. El bien puede ser una obra de arte, pero ¿cuál es el valor de fondo detrás de esa obra de arte? La belleza. Un bien puede ser un acto heroico, pero ¿qué hay detrás de ello? La nobleza. Un bien puede ser la ley, pero el valor que hay detrás de ese bien, que es la ley, sería la justicia. Eh, Dos, detallar siguiendo a Scheller las características fundamentales de los valores. Entonces los valores tendrían tres características fundamentales. Una sería la polaridad.
Entonces, los bienes, perdón, los valores tendrían un valor positivo y un valor negativo. Entonces, en este cuadro que aparece en el libro, pone este, dentro de los valores sensibles, como polaridades, la alegría y la tristeza, el placer y el dolor. Entre los valores de la civilización, ¿verdad? La polarización estaría entre lo útil y lo perjudicial. Entre los valores vitales, la polarización se haría entre lo elevado y lo vulgar. Entre los valores culturales estaría lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, y conocimiento e ignorancia. Y entre los valores religiosos, la polaridad se daría entre lo sagrado y lo profano. Dos, cualidades, niveles cuantitativos de superioridad e inferioridad. Entonces tendríamos que habría valores, ¿verdad? Que son superiores los unos a otros dependiendo de sus cualidades. Aquí de sus cualidades, tanto que los valores no tendrían una medida matemática. O sea, no tenemos una medida para cuantificar el amor. No teníamos una medida, ¿verdad? Para medir lo justo, sino que serían niveles en relación a su cualidad. Y la tercera sería la jerarquía, el orden de importancia de cada valor. Entonces, los criterios para clasificar los valores tendríamos la durabilidad. Los valores más durables distintamente son mejores que los pasajeros. Eh, no divisibilidad, los valores prefieren en cuanto sean menos divisibles y fragmentarios, o sea que el valor sea íntegro. Fundación, se prioriza que los valores que se fundan son la base para otros. Profundidad de la satisfacción, un valor más alto es el que produce una satisfacción más plena. Menor relatividad, los valores máximos son los valores absolutos, los menos relativos. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Con una jerarquización de los valores. Entonces tendríamos los valores biológicos, los no racionales, los que están ligados al placer y el dolor. En- entonces ahí tendríamos el mantenimiento, el crecimiento, la salud, la agilidad, el placer, la afectividad y los instintos. En segundo orden, en amarillo tendríamos los valores submorales, de lo noble y de lo común, sano y malsano. Aquí tendríamos los valores económicos, culturales, lúdicos, políticos, sociales, técnicos y empresariales. Ya llegando casi a la cima, iríamos por el color verde, tendríamos los valores morales, los estéticos, jurídicos y de conocimiento. Entonces, los valores morales tenemos la amistad, la disciplina, la sinceridad, la solidaridad, la lealtad, la humildad y el respeto. Y en la cima serían los valores trascendentes. Entonces encontraríamos lo que es el bien, la verdad, la justicia, el amor, el orden, la unidad y la belleza. Luego, en el último punto, tendríamos que describir las características esenciales de la simpatía y el amor. Entonces tenemos que el amor sería un sentimiento más extenso que la simpatía. El amor es un valor que puede ser elevado o bajo, y tiene su polaridad, ¿verdad? Entonces la polaridad del amor sería el odio. Y habría tres formas del amor. Las formas la corporal, la intelectual y la espiritual. Este, las especies que son intensidades distintas y los modos, expresiones singulares, ¿verdad? Que en los cuales se manifiestan los distintos pueblos. Y claro que habría una jerarquía, ¿verdad? Este, que sería en la parte más baja lo que sería el amor corporal, un poco más elevado lo que sería el amor intelectual y por la influencia, ¿verdad? Religiosa del autor, la forma de amor más elevada en esa jerarquía sería el amor espiritual. Ya llegando al capítulo 14 nos encontramos con el existencialismo. Entonces, en el existencialismo, lo que vamos a encontrarnos en el libro, no es un cuerpo unificado de conocimiento, ¿verdad? O una escuela preestablecida, sino que son distintos autores, ¿verdad? Que tratan de desarrollar una filosofía sobre el individuo, de cómo a partir de las condiciones de vida en Europa, posterior, durante y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos encontramos que todas las promesas científicas, ideológicas, religiosas, ¿verdad? Para tratar de explicar al ser humano,
y no logran dar cuenta por la vivencia individual de cada uno. Este, entonces, en el existencialismo tendríamos una filosofía sobre el individuo, una filosofía que es más profunda, que toda la teorización que trata de dar cuenta sobre el ser humano, en las cuales los diversos autores señalan que la teoría no es capaz de explicar la vivencia de cada individuo. Algunos de los precursores de la filosofía existencialista nos encontramos aquí: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Dostoyevsky, Husserl. Bueno, en filosofía Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Dostoyevsky. No, Dostoyevsky sería en literatura, al igual que Kafka, perdón por la mala pronunciación. Entonces tenemos como uno de los precursores, ¿verdad? De- del existencialismo, ¿verdad? Desde la parte más teológica, a Kierkegaard, ¿verdad? Kierkegaard, habla sobre la angustia de la vida, sobre las elecciones que tomamos en la vida, sobre el futuro, sobre cómo, como la ética, como la ciencia, la racionalidad, no logran dar cuenta, del ser humano, como tal vez en una esfera teológica, esas reglas de vida, ¿verdad? O esas reglas epistemológicas para su comprensión no dan cuenta por la visión del ser humano. Este, Nos encontramos con Schopenhauer, ¿verdad? En el cual se niega, digamos, que la ciencia, que la filosofía puedan dar cuenta de la visión del ser humano, y ese ser humano se tiene que enfrentar con angustia a la existencia, te tiene que enfrentar con el deterioro corporal, se tiene que enfrentar con la muerte. Tenemos también a Nietzsche, que Nietzsche va a criticar cómo al ser humano se le imponen valores, ¿verdad?, que no están relacionados con la vida, se le imponen ideas religiosas que más bien predican muerte, y que alejan, digamos, al ser humano del asombro por la vida y del aferramiento, digamos, de todos los seres por seguir existiendo. Nos encontramos otros autores, ¿verdad? Como Husserl y Martin Heidegger, que nos van a hablar, bueno, de la carencia de las teorías tradicionales, ¿verdad? Para explicar al ser humano, de cómo aspectos, ¿verdad?, de la vivencia del ser humano nos pueden ser, abordados por las teorías tradicionales, y cómo el ser humano, en su experiencia en relación a la vida, se tiene que enfrentar con el horizonte de la muerte. Ah, bueno, características, digamos, ya vemos que no es una escuela unificada, pero ¿qué características tendrían, o características comunes cuando hablamos del existencialismo? Hay un énfasis por la existencia o un modo de ser peculiarmente, humano. O sea, el desarrollo de la vivencia propiamente humana, ¿verdad? Y una vivencia propiamente del individuo. Parte de una vivencia existencial, de una experiencia personal capaz de suscitar un giro completo, a la existencia. O sea, el ser humano, digamos, en el existencialismo hay una norma. La existencia precede a la existencia. Entonces, no se parte de que haya una existencia de lo humano, previa a la vida, sino que la vida y las decisiones que tomamos en la vida son lo que nos van formando, como individuos, como seres. Entonces, ese giro completo a la existencia puede ser en cuanto uno, como ser humano, parta de que uno se construye a sí mismo, de cómo a partir de mis decisiones yo puedo ser exitoso en la vida, puedo ponerme, un proyecto de vida y no vivir el proyecto de vida que me imponen otros. Ser yo mismo responsable a partir de todas las decisiones que tomo, de mi futuro y de mi existencia. La existencia es una manera de ser específicamente humana, la cual se ha elegido libremente ante una gama de posibilidades y riesgos. No se debe dejar que los otros elijan nuestro lugar, pues el ejercicio de la libertad es irrenunciable. Se prioriza la actualidad de la existencia, pues esta no viene dada o viene hecha, sino que se hace cada día, a raíz de cada elección diaria. La existencia no es una esencia, algo dado por naturaleza, sino lo que haya decidido ser. Es un proyecto continuo a partir de nuestras elecciones.
Entonces había señalado al principio que digamos, estamos en un contexto europeo de las dos guerras mundiales, del ascenso de la ciencia, de la llamada muerte de Dios. La muerte de Dios la vamos a entender como ahora es la ciencia, la que explica el mundo y no los preceptos religiosos, y cómo a partir de esa muerte de Dios hay un aumento del individuo, ¿verdad? Hay un resurgimiento del individuo. El individuo es el que le da sentido a su propia existencia. Entonces, a partir de estos elementos, y con la llamada muerte de Dios, el ser humano es el responsable, digamos, de sus acciones, el responsable de darle sentido, a su propia vida. Se asume un carácter absurdo del mundo, al carecer de congruencia racional o justificación, o al menos la imposibilidad de conocerlo completamente. Esto lo vemos más con Albert Camus, ¿verdad? Sobre cómo no podríamos, bueno, cómo ya las ideas religiosas no le dan un sentido, una finalidad al mundo, y aparte hay una imposibilidad de conocer un sentido. Entonces todas nuestras acciones o nuestros proyectos se van a volver absurdos en razón del sentido de la muerte. Digamos, lo que aprendamos o lo que hagamos y todo esto, que define nuestra vida, al final de cuentas se va a topar con que son cuestiones efímeras y cuestiones que no son trascendentales, se van a perder con la muerte. El ser humano se da a partir de los nexos que establece con nosotros, con las demás existencias. Hay una oposición entre el pensar abstracto, racionalista, cientificista, pues de esa manera no se logra apreciar la realidad, lo cual justamente hay que vivirla. O sea, digamos, las teorías científicas pueden decir, no sé, que el hombre es un conjunto de átomos, que el hombre ha evolucionado a partir de otros organismos biológicos, que el ser humano tiene tanta cantidad de cromosomas, etcétera, etcétera, pero esos principios científicos no logran explicar, digamos, la vivencia diaria de cada uno. El amor, los desamores, la angustia, la pérdida, el sufrimiento, o el asombro mismo por la vida o por la muerte. Tenemos que entre los grandes teóricos e impulsores de lo que se va a llamar existencialismo, tenemos al francés Jean-Paul Sartre, este, que fue filósofo, dramaturgo, novelista, francés, y va a ser uno de los que dan a conocer o trabaja esta corriente. Entonces, en Jean-Paul Sartre, perdón, la conciencia al estar vacía de ser es nada, únicamente un proyecto, una posibilidad, una libertad. Entonces, habíamos hablado de que, de que la esencia, no, de que la existencia precede a la esencia. O sea, el ser humano no tiene una existencia previa a este mundo. O sea, en este mundo venimos y a partir de las condiciones, de las decisiones que tomamos, nos vamos a formar un proyecto de vida y ese proyecto de vida va a ser lo que somos. Y ese proyecto y la libertad consiste en esa capacidad de elección. Entonces, es para Sartre, lo que somos es porque hemos tomado las decisiones que nos han llevado ahí. Digamos que tal vez a ninguno lo obligaron a estudiar lo que estudia, y si lo obligaron a estudiar lo que estudia, tener la posibilidad de dejarlo de hacer y estudiar otra cosa. Y en todo momento estamos tomando decisiones y esas decisiones son las que forman nuestro proyecto de vida y por ende a nosotros mismos. Digamos, si a alguien lo obligan a ir a una guerra, él tiene la posibilidad de desertar, acabar con las condiciones físicas que le hacen posible que él participe en una guerra, etcétera, etcétera. Entonces esa libertad consiste en la toma de decisiones y esa toma de decisiones, ¿verdad? Es la que construye nuestro proyecto de vida, y a nosotros mismos. La libertad no es un hecho dado definitivo natural, sino es algo que se construye. Igualmente, si yo no tomo una decisión y dejo que los otros la tomen por mí, estoy decidiendo no elegir. Entonces no hay forma, ¿verdad?, de no dejar de elegir. La libertad consiste en hacerse responsable de todo lo que se hace, del proyecto fundamental. La vida buscar pretextos o culpabilizar a otros es mala fe, es autoenmarcar,
enmascaramiento. La libertad humana es el fundamento de todos los valores y no puede haber evasivas para renunciar a ejercer la libertad, porque no somos libres de dejar de ser libres. El hombre está condenado a ser libre, el hombre se construye a sí mismo y el hombre se crea a partir de las decisiones que toma y sus proyectos. Entonces tenemos que en el existencialismo existe una vivencia del ser humano que no es explicable, ¿verdad? Por medio de la ciencia, ni por medio de ideología ni religiosa ni políticas. Es el ser humano enfrentado al mundo, enfrentando su vivencia diaria y tomando decisiones que lo construyen. Entonces, esa libertad de tomar decisiones conllevaría la responsabilidad, ¿verdad?, de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con los otros individuos. Bueno, hasta aquí llegaríamos. Si hay preguntas, ¿verdad? O cuestiones que hayan más bien quedado más oscuras, utilizamos el foro de dudas, ¿verdad? Y ahí tratarán de ser aclaradas de mejor manera. Un saludo y yo aquí me despido.